empezar con un asunto... bueno, escuchaste lo del otro día, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció? No, fabuloso, sobre todo el cierre que hiciste sobre el amor incondicional, ¿no? Y esa parte de por qué el amor debe ser incondicional. Lo escuchamos mucho, pero a veces no tenemos, más allá de lo que sentimos, la razón. Y la razón tiene que ver con la sangre, ¿no? La sangre llama, eres parte de mí, me encantó esa frase. Me debes amor porque soy una parte de ti, soy tu sangre. Esa me encantó. Es muy chulo. A mí me hace reflexionar. Yo os debo mucho, Marcela, Carlos, Esperanza, y que hoy no entra los que me escucháis, porque si lo hiciera solo, no sé, pero al estar vosotros me motivo para darle vuelta a cosas que son importantísimas. La gente sufre mucho, la gente sufre por esto, Marcela. La gente, estamos hablando de la vida social, ¿no? Estamos hablando de por qué la gente no termina de ser feliz, y estamos hablando de la inteligencia ontológica, y esta es una de las que yo me iba a coger el libro el de cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Digo, hago ahí un mix chulo porque es el que más me gusta, pero cuando empecé con la crítica y le di vuelta, digo, es que la crítica y el juicio no van, es una cadena. Yo empiezo criticando, juzgo. Hoy he tenido un problema muy interesante con un amigo mío, en el que a mí me pasan cosas de estas, me imagino que para que las pueda explicar. Hoy he tenido una cosa dolorosa con un buen amigo, ¿no? Una mala interpretación, un malentendido, pero está hablando de decir una persona que sabe el valor del perdón, lo pide, y una persona que lo acepta, ¿no? Es decir, es muy difícil pedir perdón y aceptar el perdón y digerir el perdón, muy difícil. Ahora lo vamos a ver, ¿eh? Muy complicado. O sea, perdonar, dice mi religión, que me imagino que es la vuestra, dice: si no perdonáis a vuestros hermanos de corazón, el Padre no perdonará a los vuestros. Dice de corazón, no de así de media, de corazón. Es decir, el perdón de corazón, que vamos a entrar ahora, vamos a ver cuántos tipos de perdón. O sea, es decir, perdonar es complicado. Vamos a seguir la secuencia del otro día: la crítica, el juicio destructivo. Lo que a mí me provoca el juicio, después dice, no juzguéis, no condenéis. El juicio me lleva, acordaros del otro día, el juicio es una frase, es una creencia, ¿no? Que una creencia, un valor moral, un juicio moral, es decir, yo evalúo moralmente a la otra persona y dictamino porque yo tengo una Torá, yo tengo como dicen los judíos, me gusta ese término, yo tengo una ley interna mía, que depende de mis valores. Es decir, por ejemplo, si mi valor es la fidelidad y me eres infiel, eres malo. Decido que eres malo porque has sido infiel, y por tanto, como en el juicio, emito un juicio, y el juicio tiene un veredicto, eres culpable, y el veredicto me lleva a una pena. Te mereces, se dice las madres, te mereces poco de lo que te pasa, ¿no? ¿No? Eres una persona que lo ha hecho, el mérito, ¿qué es lo que merezco? Merezco un castigo, y entonces castigo al otro. Lo humillo, y acordaron los cinco puntos: abandono, humillo, maltrato, estas cosas, 5 cosas que vimos el otro día. Y a partir de que a mí me humillan, me maltratan porque tengo un malentendido, porque me ha juzgado, aparece algo brutal, que es el odio y el resentimiento. Aquí aparece ya que eso en las familias que no pueden vivir esto, pues la mayor parte de las familias están destruidas por esto. Es que tú me hiciste, es que tú me dijiste, y a lo mejor tú no has hecho nada. Es decir, vamos a ver, algo habrás hecho, pero tú conscientemente no has hecho nada. Tú has seguido los patrones de tu padre o de tu madre, has seguido los criterios, y resulta que tu hermano, esto con los hijos pasa mucho y con los hermanos pasa mucho. Es que tú mira lo que a mí me dijiste, pero yo que te dije, hijo mío, es que a este le has dado, pero si a ti te he dado mucho más de aquí, no, pero a aquel le compraste y a mí el chupachú era más pequeño. Y lo tienes clavado en toda tu vida, que el chupachú aquel era más pequeño, que un día lo humillaste, o que un día... Esto es inevitable, ¿eh? O sea, es inevitable, el juicio es inevitable, lo que es evitable es la condena. Además, ya veréis que el perdón es un acto voluntario, es decir, es un acto volitivo. Yo no perdono si no quiero perdonar. El perdón, hay tratados... Todos los santos han hablado del perdón. Yo no voy a hablar del perdón desde un punto de vista religioso, yo voy a hablar del perdón desde un punto de vista social. Las personas que no tienen capacidad de perdonar terminan solas, es como el soberbio, ¿no? La soberbia te va...
el juicio, la soberbia, el juicio y la envidia, yo creo que son los 3 pilares de una vida destruida. Que yo según mi criterio, esto ya, el que lo vea, vosotros ya pues añadís, quitáis, pero yo, en mi experiencia personal, lo que a mí más me ha destruido son juicios, y lo que a mí me ha destruido a los demás es la persona que eres, no dejéis nunca, se lo digo a mi hijo, nadie te diga eres, que no te defina. Eres, cuando una persona dice eres, ya hay un juicio. Es que eres, normalmente dice eres horrible, ¿no? Quitando la fase de enamoramiento de que eres maravilloso, maravillosa, quitando esos 5 días de enamoramiento, es que mira que eres un desastre, mira que eres pesada, mira que eres malhumorado, mira que tienes mala leche, mira, entonces siempre hay un juicio, entonces pues no te hablo, pues no te beso, pues no te mimo, pues no te abrazo, llega el castigo. Yo no entendía bien lo que era no condenéis. La condena es que después de un juicio tiene que haber una pena porque el inocente eres tú que juzgas, tú eres el juez y por tanto, pensar una cosa, siempre que juzgas, la mayor parte de las veces que juzgas, juzgas para condenar. Y a mí hoy me ha pasado una cosa chulísima y me decía esta persona, es que eres así. Y digo, no. Primero, el que está elaborando el juicio eres tú el que está elaborando el juicio. Porque estás definiéndome. Quien te define te está juzgando, ¿eh? Es muy sencillo. Yo a mi hijo le digo que nadie os define, hijos míos. Cuando una persona te diga eres, a mí hubo un jefe que ya me dijo, eres demasiado inteligente. Digo, ostras, qué problemón tengo. O sea, cuando un jefe te dice que eres demasiado inteligente, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que eres un estorbo para sus planes. ¿Entiendes? Te puede decir, nadie puede ser demasiado de una virtud. Ninguna mujer puede ser demasiado guapa, a no ser que sea un celoso. Una mujer cuanto más guapa mejor, ¿no? Cuanto más guapa, más rica, más simpática, ¿no? Si una persona dice, es demasiado rica, ¿qué significa? Siempre el demasiado es que, ¿no? Bien, manipulaciones mentales y todas estas cosas que... Bien, es muy bonito este tema. Perdón. ¿Qué es el perdón? ¿No? Bueno, todos sabemos lo que es perdonar. Es que ante un acto malo, yo he hecho borrón y cuenta nueva. No se lo tengo en cuenta, ¿no? La definición del perdón, pues bueno, todos sabemos lo que es perdonar. Es decir, te he hecho un agravio y para mí ese agravio se borra. Es muy chulo esto, hay un centro que es que, Marcela, tú ya me vas conociendo y Carlos igual, tengo toneladas de revistas de neurología ahí detrás, pero cuando busco la que necesito no la encuentro nunca. ¿Cómo funcionan los núcleos cerebrales del perdón? Y entonces cuando una persona quiere ser perdonada, ya sea a nivel de confesión en la religión o en un proceso de perdón en un ritual religioso, o un perdón, oye, Maripuli, perdón es serio estoy hablando, no perdón. La gente cuando habla del perdón está hablando de, oye, te he dado un codazo, perdóname, o mira, te he juzgado un poquito, pienso que eres tontica, pero me está hablando de, te he matado a tu hijo, perdóname, te he puesto los cuernos 7 veces, perdóname, te está dando, porque la gente normalmente piensa que eso es inexcusable. A ti te mata a un hijo, como que entonces por eso aparece la venganza. ¿Cómo que te voy a perdonar que me hayas matado a mi hijo? O sea, la injusticia, acordaros que uno de los efectos de es la injusticia, ¿no? Ante una injusticia de ese calibre, ¿qué me está pidiendo que te perdone? ¿No? O sea, nuestra religión, bueno, cuando me refiero, no sé, Carlos, de qué religión es, ¿no? Pero el catolicismo es una religión que habla del perdón a ese nivel. Dice en el Sermón de la Montaña, amad a vuestros enemigos, pedid por lo que os persigue. Dice, ahora le dio una insolación ese día a Jesucristo, ¿no? Pero estaba ahí en el Sermón de la Montaña, no llevaba gorra, y entonces ¿qué pasó? ¿Cómo voy a perdonar a mis enemigos? Y pedir por lo que me persiguen. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces está el amor este del que estábamos hablando. Vamos a empezar cómo afecta el perdón a la vida social, porque es lo que a mí me interesa, ¿eh? Cuidado con esto, que no estoy hablando aquí de una catequesis de catolicismo, estoy hablando de vida social y cómo una persona que no es capaz ni de pedir perdón, ni aceptar el perdón, ni aceptar ser perdonado. Hay personas que no quieren ser perdonadas, ¿eh? Ya veréis,
¿vale? No puedes tener una vida social, porque siempre que hay interacciones hay choques, ¿no? ¿Por qué no llevamos también, Marcela, Carlos? Pues porque estoy a 10.000 kilómetros. Yo con mi mujer, pues es un milagro que te juntas. Conmigo, es un milagro. Yo, mi amigo que lo quiero muchísimo y que hemos tenido una entrega hoy, y esto ha terminado pidiéndonos perdón. No sé mañana qué va a pasar, hasta qué punto ese hay perdón, pero la gente deja de hablarse porque dos niños se han pegado en el patio. Esto lo habrás visto tú como directora, dos madres se pegan los niños y ya no se hablan en toda la vida. Porque ha dicho a uno al otro, oye, cabezón, ¿cómo que cabezón yo? Y ya no se perdonan, ¿eh? Un agravio de ese calibre. Vamos a empezar por los tipos de perdón, ¿vale? Y recordad, estamos viendo cómo el perdón afecta a la vida social, fundamentalmente porque queremos educar a la gente y luego vamos a tener nuestro plan de formación de nuestros centros o de nuestros grupos de trabajo, hablar del perdón desde un punto de vista laico, o sea, desde un punto de vista religioso espectacular. O sea, el catolicismo se basa en el perdón de los pecados. O sea, el catolicismo es uno de los troncos gordo del catolicismo, es que Jesucristo ha muerto para perdonar nuestros pecados. O sea, ese es el eje de mi religión, que me imagino que es la vuestra. O sea, es perdón de los pecados. O sea, no una cuestión moral y una cuestión, sino que el eje del catolicismo es que Jesucristo ha muerto por el perdón de los pecados. Es una cosa menina. ¿Vale? Entonces, perdón interno o personal. Charini se nos junta aquí. Hola, Charini. Estamos hablando del perdón, te va a gustar mucho. Bueno, no sé si nos escucha, pero ahí está. Por lo menos el iconillo está. El perdón interno, perdonarte a ti misma. Estamos hablando del perdón. Estamos hablando del perdón de los pecados. Estamos hablando del perdón en la vida social. Hola, Charini, qué guapa que estabas. Hoy te vas de juerga después de esto, ¿verdad que sí? Te vas a tomártelas después de la sesión. Charo, el otro día hice la sesión solo y tardé media hora. Cuando hay gente... el perdón interno o personal. Perdonarme a mí mismo. Buah, no puedo entrar aquí. Carl Jung hablaba de esto, del perdón. ¿Qué implica perdonar? O sea, uno de los efectos que tiene no perdonarme a mí mismo es vivir con la sensación de culpa. O sea, el poder perdonarte a ti mismo, hay mucha gente que todos los demás lo han perdonado, una cosa gorda, ¿no? Y él no se perdona, o ella no se perdona. No te perdona haberte casado con un tonto, por ejemplo. ¿Cómo estuve yo? A mí me casaba con el tormo Dios mío. Y haber tenido 3 hijos con ¿no? La culpa, ¿eh? Implica, cuando uno se perdona a sí mismo, es muy importante esto yo me lo tomo así de broma porque estoy vosotros, pero hay gente que vive amargada con una sensación, decía el de Goleman, decía que el hombre actual se debate siempre, actualmente, todos los días, entre la culpa y la angustia, esto si un día puedo, haré el esquema, pero es que no quiero ser breve. Aceptar tus imperfecciones para poder tener una vida plena y saludable. Tú no puedes llevar una vida plena si no perdonas tú, que no somos perfectos. Cuando vemos nuestra imperfección, yo que soy muy soberbio, cuando veo una imperfección gorda, tú ya que te la has liado con tu hijo, o te has enfadado con quien no debía, o ves tus defectos, tu jefe te hace ver que tienes defectos, te reprenden porque te equivocas tú, llegas tarde, haces mal tu trabajo y un jefe te tiene que reprender. Su trabajo es reprenderte, como el de mi alumno yo es corregirlo. Un jefe tiene la obligación de hacerte ver que estás haciendo cosas mal. Pues si eres un soberbio, no hay quien lo aguante, ¿no? Perdón interpersonal o externo. Es perdonar al otro. Esto es lo que cuando hablamos del perdón, normalmente entendemos este tipo de perdón, ¿no? Una persona me hace un agravio del calibre que sea y yo me pide perdón o no me lo pide, pero yo en mi corazón digo, bueno, aquí echamos tierra de por medio y aquí no ha pasado nada. Charles, estábamos hablando antes de lo que era el perdón de corazón, que habla el Evangelio, ¿no? Perdonar de corazón, de verdad, es decir, como si el acto no hubiera pasado, es perdonar y olvidar. Estaba preparándome la sesión esta y uno de los textos que he leído decía, bueno, no, hay que perdonar, pero no se olvida,
diciendo, no pretendéis olvidar, es un rencoroso, ¿no? Bueno, no, el perdón al que nos estamos refiriendo es al perdón de corazón, es decir, esto que había pasado es como si no hubiera pasado, ¿vale? Entonces, es un acto de generosidad. Normalmente una persona que perdona es una persona generosa y que tiene compasión, se apiada de alguna manera de la otra persona, tiene que ver con la virtud de la magnanimidad, ¿no? Entonces, hay un acto de reconciliación entre la persona que perdona como el que perdona. Hay como una nueva reunión entre la persona que perdona y el que es perdonado, ¿vale? Entonces, estamos hablando del segundo caso, que es la generosidad, ¿no? y la magnanimidad. Por eso en las películas estas de los gladiadores y de los romanos, el juez, este juez que tiene poder para darte la vida o la muerte, este juez del dedo, ¿no? Vive, muere, ¿no? Magnanimidad, es alma grande, una persona que tiende a perdonar, ¿vale? Y ahora este sí que me interesa, que es el perdón colectivo o social. Este sí que es gordo. No se habla normalmente, nosotros cuando hablamos de perdón nos referimos al perdón interpersonal, ¿no? Mi marido me ha hecho esto, mi marido me ha dicho que mi vestido no sé qué, o me ha dicho que mi padre es tonto, o sea, mi familia, el cuñado, todos tenemos un cuñado maravilloso, esperemos no ser nosotros el cuñado maravilloso, pero este tío que te ofende, que está en medio de una fiesta y te ofende porque es así el cuñado. Aquí en España hay un concepto, un prototipo del cuñado, ¿no? Es la persona que está... Bien, pues ese tipo de perdón, ¿no? La persona que te ofende, el niño que le pega un cabezazo a otro. Pero el perdón colectivo social es muy duro, es decir, es muy difícil de perdonar. Es el que lleva al odio colectivo. Es muy complicado que en la guerra civil la gente se perdone. Cuando a mi tío, concretamente, decían estos zapateros, memoria histórica, la reconciliación, si hay memoria, es difícil que haya reconciliación. A mi tío Ernesto lo fusiló un hombre, lo eligió un hombre que se llama Santiago Carrillo. Mi madre, cuando Santiago Carrillo lo veía en la televisión, se ponía enferma. Y mi madre era profundamente católica. Pero había cogido a su hermano y lo había fusilado. O lo otro, ¿me entiendes? Todos en una guerra es complicado que tú le hables de amor a los de Gaza ahora, o a los ucranianos. Yo conozco aquí... En México habrá pocos ucranianos, pero aquí en España hay muchos, ¿no? Y conozco ucranianos cerca de mí. Entonces me decía una ucraniana pro-Zelensky que sus padres eran ucranianos pro-Putin, porque sabéis que toda esa franja realmente son de ucranianos de origen ruso, y entonces son pro-Putin de verdad. Y la familia no se habla. Se ha roto la familia, porque dice, pero hija mía, ¿tú cómo puedes conocer que te queda un payaso? Y tú, pero mamá, bueno, el sentido de un retorno, ya... Entonces, donde hay una guerra, por ejemplo, España está profundamente seccionada desde hace muchos años. Una guerra civil no se olvida, y hay personas a las que les genera voto, renta electoral, es rentable electoralmente promover el odio y recordar lo malo que éramos cuando... Es decir, mira, te perdono Maripiri, pero ¿te acuerdas aquella vez que me pusiste los cuernos? Hostia, eso, si está perdonado, reina. ¿Te acuerdas cuando...? ¿No? Entonces, el perdón colectivo busca sanar heridas en una escala más amplia, hablar de la reconciliación de los pueblos, ¿no? Promover la reconciliación y la paz. Hay personas... Fijaros si esto es importante a nivel religioso, que hay una bienaventuranza exclusiva para los que trabajan por la paz. Los que buscan la paz, los que son pacificadores. Hay personas, esto es de muchos niveles espirituales, y no me estoy refiriendo solamente al catolicismo, las personas que realmente se ponen, los que se van a Gaza a hablarle a uno y a otro de que se reconcilien, después de que han matado no sé cuántos miles, uno y otro, decirle, pero ¿qué me estás contando que lo perdones si con lo pillo lo hago picadillo? Yo le pido a Dios que no me ponga nunca en una tesitura de tener... Yo he visto, por ejemplo, el Papa cómo perdonó al señor que le pegó el tiro, pero vi a Aznar, que después de un bombazo que le pegaron en Madrid, que yo me acuerdo cómo explotó la bomba, estaba oyendo las noticias, y como la pusieron, el bombazo salió al día siguiente o a la hora diciendo, perdono a los hombres que han intentado matarme. Eso, estamos hablando de un nivel bien. Entonces, el perdón es un proceso muy complicado, que puede tomar muchas formas. Las tres más importantes pues son esas. Nos vamos rápidamente a
¿cuál es el efecto en la vida social? Es decir, cuando yo pido perdón. Pedir perdón, estamos hablando de pedir perdón, ya hay que ser humildes, ¿eh? O sea, estamos hablando de otro concepto que no vamos a entrar, que los grandes coaches sociales hablan de dicen las 4 H's, una es la humildad. No se puede tener una buena vida social siendo un soberbio. Yo soy soberbio, pues me va como puedo, ¿no? Lo que genera cuando una persona pide perdón es alivio emocional a los demás, ¿no? O sea, cuando yo pido perdón, hay un alivio emocional en los dos lados. Tanto la persona que pide perdón como la persona a la que... Porque es un reconocimiento de justicia. Oye, me has hecho mal. No sé si podremos hablar, incluso pedir perdón cuando el que se equivoca es el otro, ¿eh? Porque si el otro se equivoca pero cree que está en la verdad, él cree que tú le has hecho una injusticia. Y si eso es lo que cree, para él es una verdad. ¿Os acordáis el otro día que estaba hablando de las creencias? O sea, si yo a esta persona que hoy no he intentado ofenderla, sino la he ofendido, yo tengo que pedirle perdón, porque intuyo o preveo que yo tengo razón, pero sé que el otro lo ha creído de otra manera. Entonces es mi obligación pedirle perdón, porque sé que el otro lo ha entendido mal. Entonces ¿qué haces? Te blindas diciendo, es que yo tengo razón, y se ha roto una relación preciosa. Reconocimiento de errores. O sea, si yo pido perdón, empiezo a reconocer que tengo fallos. Reconocer que tienes fallos es un punto esencial en el crecimiento personal. Mirad, yo, pues las personas que somos soberbias, uno de los días más chulos de mi vida fue cuando me di cuenta que me equivoco mucho. O sea, no es que me equivoco, sino que me equivoco mucho. Y que la mayor parte de la gente que está a mi alrededor tiene razón. Yo eso no me lo creía. Yo pensaba que tenía razón siempre. O sea, lo que me ha ayudado en la vida a ver que me equivoco, que soy yo no el culpable, el responsable. Es diferente hablar de culpa y de responsabilidad. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona pide perdón con facilidad? Mejora las relaciones. Contribuye literalmente a mejorar la calidad de las relaciones sociales, ya que estas personas se muestran en disposición de resolver conflictos y de mantener vínculos saludables. Una persona que pide perdón dice, bueno, esta persona está dispuesta a mejorar esto que está yendo mal. Una cosa que os va a gustar mucho a los tres y a los que me escuchen después es que mejora la salud física y mental. Esto tendría que estudiarlo, ¿por qué ocurre? A nivel neurológico, ¿no? Pero, fíjate, reduce los síntomas de ansiedad, depresión y de hostilidad. O sea, una persona que pide perdón tiene menos síntomas de ansiedad y de depresión. Fíjate cosa más chula, Tengo la cita, pero no la pienso poner. Esta sí tengo la cita. Si queréis que un día pues buscamos citas y os las ponemos. Fiaros de mí que la cita es buena. Y otra cosa muy interesante es que las personas que piden perdón, me imagino porque se sienten humilladas, previenen conflictos futuros. O sea, las personas que piden perdón tienden a evitar conflictos posteriormente. Igual es porque... Dice, es un rollo, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, en la confesión, ¿no? Si tienes algún pecado ahí y tal, que no te dices, tu madre mía, luego tenés que confesarme esta historia. No, si pides perdón, pues tú imagínate algo gordo, ¿no? Algo gordo que tengas tú que pedir perdón a tu mujer, a tu marido. Dices, tu madre mía, yo no quiero pasar otra vez por esto. ¿Qué ocurre cuando no pido perdón y otra cosa? Pues aparece lo que se llama la moral de la mentira. Pero ahí no vamos a entrar. ¿Qué ocurre cuando una persona se siente perdonada? No cuando pido perdón, sino cuando ya soy perdonado. ¿Vale? Cuidado. El perdón es algo bidireccional, Esto lo sabemos todos. O sea, tú puedes pedir perdón y aparecen esos efectos. Pero la otra persona puede decir, no te pienso perdonar. Es inaceptable. Me has dicho que tengo la cabeza buque y eso a mí no me lo dice ni mi padre.
es inaceptable. El otro se queda bien, le pasan esos efectos, ya le dice, no le diré a nadie más cabeza buque, ya he aprendido la lección, pero el que no perdona lo tiene un poquito más negro. Pero ¿qué ocurre si el que perdona, el que tiene que perdonar, perdona? ¿Qué es lo que pasa en eso, en esa situación? Que la persona perdonada tiende a tener relaciones más sanas con esa persona, ¿vale? Entonces tiende a restaurar las relaciones dañadas, fortaleciendo la confianza y la comunicación, ¿vale? Una persona perdonada confía más en el que lo perdona. Esto es muy bonito, ¿eh? Mejora también la salud mental, quiero decirte, de tanto del perdonado como del que perdona. Antes estaba hablando exclusivamente de pedir perdón, ¿eh? Ahora es de sentir el perdón, es que a lo mejor puede, ¿vale? Es un plus. Si yo, además de pedir perdón, que es una cosa humillante, pedir perdón es humillante, ¿no? Es muy humillante. Un soberbio no puede pedir perdón. O sea, yo tengo hijos que son simpaticísimos y tengo alguno que no puede pedir perdón. Digo, pero muchacho, aprende a pedir perdón, si es por tu bien, si a mí. Digo, yo te quiero, me pidas perdón o no me pidas perdón, yo te quiero. Yo me imagino que Dios es así con nosotros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Digo, si es por ti, pero nada, hay personas que no, que una tensión, perdona, no pueden. Mejora la salud mental de ambos, ¿no? Del perdonado. Por lo que decíamos antes, libera la ansiedad, el estrés y tal. Disminuye la culpa. La culpa, que no puedo entrar en cómo funciona la culpa en el cerebro, disminuye la sensación de culpa. La absolución, ese concepto de absolución. Bueno, en mi religión, que es la vuestra, no sé si... ¿Qué decirte? Sabéis que en el catolicismo y en el cristianismo hay distintos movimientos en los que en uno se promueve la confesión y en otro no. La gente cuando sale de confesar sale con otra cara. O sea, no sé si habéis estado en un confesionario, yo como trabajo con niños en un colegio católico, sale con una cara sonriente. La gente cuando confiesa sale con una cara sonriente, entra con una cara y dice, madre mía, y sale la gente con una cara. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a pedir perdón y se me perdona, salgo feliz, porque disminuye mi culpa, mi sensación de culpa, he sido perdonado. Al ser perdonado, una persona siente la disminución y de vergüenza incluso, fíjate, me avergüenzo de mí mismo. Hombre, hay una edad en la que te avergüenza, hay una edad en la que uno se confiesa de que le ha tirado de la coleta a su hermana, pero hay otra edad en la que uno ya hace cosas un poquito más graves, y no es grato decirle a mi mujer, oye, que hago esto, o decirle al cura de la confesión, o decirle a quien sea, o por ejemplo, decirle a la policía, oye, me he cargado a un tío y no puedo vivir con este cargo de conciencia, no puedo convivir con la culpa. Hay personas que no pueden y al final se entregan, sicarios, asesinos, al final ya habían matado y dicen, me siento bien, quiero pagar mi condena, he sido malo. Es chulísimo, ¿eh? Aumento de la autoestima del que es perdonado. Cuando perdonas a la gente se quiere más. Y se valoran más. Y se sienten aceptados. Y se valoran más a pesar de saber que cometen errores. ¿Os acordáis que os dije que cuando una persona, os acordáis cuando estaba hablando del juicio y tal, cuando una persona es rechazada socialmente, se le activan los núcleos cerebrales del dolor intenso? ¿Os acordáis de eso? Si tu hijo te pide perdón y dice, no te perdono y ya no te quiero, lo has destrozado, lo has destrozado. Y tú lo haces por motivarlo, Hay madres y padres que, no, si esto es para que el crío aprenda, va a aprender que va a ver lo que va a aprender. Un niño tiene que saber que es querido per se. Un niño y tu mujer, y tu madre, y tu hermana. Te quiero porque eres mi hermana. Hombre, luego hay casos graves, pero en principio en una vida familiar normal, incluso en los casos graves hay que perdonar. Y mejora la salud física. ¿Vale? Entonces la gente que sabe que se va a perdonar, tenemos una religión bonita, quitando. ¿Por qué? Porque la culpa es horrorosa. Y ahí no voy a entrar, mirad. Dice
perdonar es muy complicado y con esto vamos a acabar. Hay una frase, no sé de quién era, igual Carlos sí que la sabe, porque como sabe de Marco Aurelio y de todos estos tíos, pero una frase mucho dice, errar es humano, equivocarse es humano, perdonar es divino. Hay veces, hay situaciones que si no es divino no podemos perdonar. O sea, hay situaciones tan duras sociales, por ejemplo, razas asesinadas, no estoy hablando solo de los judíos, los gitanos, los musulmanes, los católicos, los indígenas, ¿no? Donde los haya habido por conquistadores del tipo que sea, ¿no? Los españoles, personas que no han tenido en cuenta, aparece gente que odia, ¿por qué me han hecho esto a mí y a mi pueblo? Y generan odio. ¿O es mentira, Marcela Vázquez? Generan odio. Entonces, el perdón es... Bueno, pues vamos a reflexionar sobre el rollo de hoy. El rollo de hoy es bonito, Marcela? Te has quedado con cara de pensativa, Tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón, a pesar de que tú no seas el culpable. Oye, mira, una fórmula chula para entrarle a la gente que sabe que te juzga. Sé que me juzgas. No he tenido intención, pero te pido perdón. O sea, cosas que se curan en familia, donde hay juicio, inevitable, es, yo no quiero hacerte nada, pero eso a la otra persona le ha jodido la vida a su manera, ¿no? Él piensa que se la ha fastidiado, tú no has querido. Entonces, sé que me estás juzgando, sé que hay un juicio, piensas que soy, lo que sea, pues una mandona, o soy lo que sea, lo piensas, ¿vale? Te pido perdón. Todo lo malo que yo te haya hecho, ya tú dices, yo te prometo que no tenía conciencia, o te prometo que no... Hombre, si lo ha hecho a conciencia, pues si quieres tienes que pedir perdón, ¿no? Pero yo, persona, amiga mía, dice, pídele perdón a tu hermano. Dice, es que mis hermanos son los que me están fastidiando. Que le pidas perdón. Si tú no pides perdón, a pesar de esto, no has entendido lo que es el perdón. Para el otro eres culpable porque te juzga. ¿Entiendes por qué no podemos perdonar? Porque el otro entiende que eres culpable. Porque hay un juicio. Y ella o él ha evaluado en ese juicio que tú tienes la culpa. ¿Cómo te va a pedir perdón? Entonces, el que más nivel moral tiene es el que tiene que pedir perdón. Yo solo decía a un amigo mío que iba de muy católico y tal, y es que mi hermano, digo, vamos, muchacho, tú eres el que va de cristiano por la vida. Si yo llevo un crucifijo en el pecho de medio metro de grande y luego no te perdono, y dices tú, pero vaya mierda cristiano. Eres tú el que tienes que dar el paso, eres tú el que tienes el evangelio, eres tú el que tiene la fuerza del Espíritu Santo. Al otro que le va a pedir, el otro no te soporta. ¿Entendéis? Bueno, rollo 20.407. Este es interesante trabajarlo, ¿verdad, Marcela? Juan, creo que muy necesario porque pues lo más frecuente es que nos equivoquemos, ¿no? En muchas esferas nos equivocamos con nosotros mismos, como decía, las decisiones que tomamos con los demás, y a veces nuestras equivocaciones tienen un impacto pues muy fuerte, ¿no? Entonces, pero poco se habla del perdón en estos tiempos, Juan Antonio. Creo que la sociedad es como que tiene los ojos volteados hacia adentro, ¿no? Y solamente se priorizan las necesidades individuales y se diluye un poquito, se pierde estas herramientas de vida que te ayudan a mejorar verdaderamente la calidad de vida, ¿no? Entonces, y pensaba también cuánta literatura hay al respecto sobre historias que se han contado, ¿no? Amén de toda la parte técnica, ahí Carlos sigue mucho a una neuropsicóloga española, Nazaret Castellanos, que habla precisamente de las emociones, ¿no? Y cómo impacta el estómago, el sistema mesentérico, todo este tipo de emociones y de angustias por las que vivimos de manera constante. Así es. Cómo están alineadas con el corazón y con el cerebro. Entonces, pues es una constante en la vida, deberíamos de enseñarlo en las escuelas. Por eso me gusta que lo escuches tú, Marcela. Jornada del perdón. Eso lo tienes que implantar tú en México, allí. Para eso estamos aquí, para cambiar el mundo, ¿no?
No, pues ya está, jornada del perdón. Tienes nuestros mundos para empezar. Claro, pues tú charla de, pues gracias a Dios, hombre, yo no sé lo que os obliga, pero tú tienes un centro, por eso a mí me gusta mucho hablar contigo, porque tienes el laboratorio perfecto. Un sitio donde puedes, en la formación transversal o en las charlas estas de formación privada que tienes con los niños, hablar del perdón. Del perdón, es decir, que si no aprendemos a perdonar y ver que perdonar es una cuestión, como decían los antiguos, los griegos, es divino. O sea, esto no, o sea, no es del catolicismo esto de que el perdón es un acto divino, lo decían los clásicos, porque la gente que tiene perdón, lo natural es querer la venganza. O sea, el instinto natural es la venganza. O sea, el juicio me lleva al maltrato, el maltrato me lleva a que me odien. Por eso el pueblo judío, que es un pueblo que yo leo muchísimo, ya sabéis tú que me gusta la gente sabia, Marco Aurelio lo leeré más, leo cosas sueltas de él, pero lo leeré más. Pero el pueblo judío sí que me interesa leer la exégesis judía, porque es un pueblo que se siente, probablemente sea profundamente, hay un montón de posts por ahí, de podcast, de por qué el pueblo judío es tan odiado, escrito por ellos, por rabinos, por qué nos odian a los judíos. Es decir, el odio, pero es que odian a los judíos, se odian a los gitanos, se odian a los mexicanos odian a los peruanos a los chilenos, todo el mundo se odia. Los de Texas odian a los de California es el odio, ¿no? Los de Hermosillo odian a la ciudad de al lado, ¿no? Siempre, porque queremos venganza. Y tu cuerpo pide venganza, eso está desde en lo más interno del mal del hombre. Cuando pedimos a Dios, Señor, hazme justicia, me gusta mucho, estaba diciendo, Señor, véngate por mí que yo no tengo fuerza, ¿no? O sea, no pedimos justicia, queremos que se vengue, que, en vez de decir, Señor, perdona a mi enemigo, dice, Señor, véngate porque me han hecho mucho daño. En fin, por hoy, nada, gracias por escuchar. ¿Alguna cosilla más? Carlos, ¿quieres comentar algo tú de Marco Aurelio? Fíjate que me quedé con lo que, algo de lo que comentaba Marcela, porque justamente en estos tiempos, hablando de Marco Aurelio, él ¿cómo se llama? Hace pues un espectro, ¿no? Que de un lado podemos tener la virtud y lo que más se aleja de la virtud es el vicio. Entonces, en ambos casos, cuando estás muy cercano a la virtud y cuando estás muy cercano al vicio, pues no hay conflicto, no tienes conflicto, ¿no? En tu mente no estás bien, estás completamente. Entonces, la pregunta, y de hecho, para ti, Juan Antonio, y también para Marcela, ¿cuál sería el antídoto aquí? Porque primero, para iniciar este proceso, como dices, complejo del perdón, pues te tienes que dar cuenta, ¿no? Claro, es el autoconocimiento. Tienes que revelar ante ti esa situación de que dices, bueno, pues hice mal, o me equivoqué, pero ahorita en estos tiempos donde pues este rollo millennial, ¿no? De primero yo y mis problemas son los importantes, y si no, pues me ofendo y ya no sé cómo reaccionar, y las Karen estas que hemos visto, ¿no? En muchas situaciones que están en un Starbucks o en una aerolínea, donde ¿cómo se llama? El argumento es absurdo, pues, ¿no? Entonces ella está tratando, o la persona está tratando de poner en la mesa algo que para nadie es bueno, ni siquiera para ella misma, ¿no? Entonces vemos cada vez más eso, esa individualización, pues, ¿no? Ya no se busca el bien común, ya no queremos que le vaya bien a nadie, entonces me quedo con eso dándome vueltas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un antídoto? Él o los antídotos, ¿no? Para eso, para tratar de contrarrestar un poco este tema. El antídoto es el autoconocimiento, yo el conócete, tirando para los clásicos, ¿no? El conócete a ti mismo, si te quedas fuera de ti, no ves, solamente ves culpables, ves un mal y está el culpable. Es muy... Fíjate, esto, aunque no os lo creáis, esto fue leyendo a Donald Trump. No te lo creerás, pero leyendo a Donald Trump. Este tío, cuando no era político, tenía libros muy interesantes porque escribía de economía, que era lo que a él le interesaba. Este tío escribía... Sí, este tío escribía tiene un libro de cuestiones inmobiliarias que era su punto fuerte, ¿no? Y tenía un libro muy chulo, y entonces hablaba
de ser responsable. Yo este tío dije, ostras, o sea, dice, no hay culpable en tu vida. Dice, todo lo que te ha pasado mal en tu vida es porque tú no has ejercido tu responsabilidad. Yo soy responsable. Yo entonces cogí en mi casa a mi hijo y le dije, hijo mío, no os preocupéis, que dije culpa, que yo soy el responsable de todo lo que está pasando aquí. Porque si yo no hubiera permitido esto, todo lo que te ha pasado en la vida es porque tú no has ejercido tu responsabilidad, has dejado la responsabilidad a otro. Y entonces, en el ejercicio de la responsabilidad, yo ahora en primero de la ESO, Marcela, estamos hablando de 12 años, allí no sé qué curso es, 12, 13 años, en primero de la ESO yo soy tutor de niños y yo educo, hasta primero de la ESO educo pues todas las cosas instrumentales, pero en primero de la ESO, cuando tengo tutoría con los padres, yo mi trabajo es que pasen de primero a segundo de la ESO y hasta cuarto educando la responsabilidad y la gestión del tiempo. Esos son mis puntos, porque un niño ya a partir de 12 años distingue el bien y el mal, saben perfectamente lo que tienen que hacer, perfectamente. Pero, digamos, los dos puntos de trabajo son la responsabilidad y la gestión del tiempo. Eso es lo que yo digo a los padres. Bueno, luego ya si hay problemas puntuales, bueno, pues es adicto al móvil, tal, eso, pero lo que hay que educar, según mi criterio, y además lo que trabajo yo, es que un niño sepa lo que tiene que hacer y lo haga dentro del tiempo. Sea consciente de lo que tiene que hacer. Porque muchos niños son inconscientes. Entonces es responsabilidad. Entonces, pues eso, Carlos, según lo entiendo yo, a mí obviamente me ha ayudado muchísimo en esto, en la visión del otro y la religión. Yo te tengo que ser sincero. Es decir, ¿qué ves tú cuando... ¿Qué ves tú? ¿Qué te ayuda mi religión a ver al otro? Lo que es la alteralidad. Normalmente es muy difícil que veamos al otro. Nos vemos nosotros, el mundo es no antropocéntrico, sino es Juan Antonio céntrico, Marcelocéntrico y Carlocéntrico. El mundo gira, yo soy el sol y todos los astros giran en mis órbitas y yo tengo que tenerlo todo dominado y de pronto te das cuenta y cuando aparecen los choques, cuando se llama choque de dos estrellas, o sea, si dos estrellas, porque por ejemplo, si uno es el sol y otro es Júpiter, pues se puede funcionar bien, ¿no? Si el Sol es el padre y Júpiter es la madre, pues si el Sol es la madre y Júpiter es el padre, no hay problema, pero ¿y si son dos estrellas? ¡Buah! Entonces todos los conflictos son dos estrellas, dos egos luchando y la culpa la tienes tú, maldita sea la hora en la que te conocí, ¿cómo estuve yo para...? Pues, coño, si eres guapísimo y os queríais un montón, pero aparecieron los egos y ¡guau! Choque, la culpa, todo me ha pasado por tu culpa, mira que me lo dijo mi madre, maldita sea la hora... ¿no? Y aparecen esos reproches que no hemos aprendido a amar al otro. El otro es igual que tú, aunque te pese. No eres mejor que el otro, aunque te pese. Y mira que te gustaría, pero no. No eres mejor, eres otro, eres otro. No. Y eso es lo que yo... A mí la religión me ha ayudado mucho. Pero hay personas que sin la religión llegan... ¿Entiendes? A mí me ha ayudado mucho en la introspección de lo que es el análisis, lo que es el examen de conciencia, pero me ha costado años, no te creas que esto, y todavía no lo hago bien, o sea, esto me ha costado años de vida espiritual y siempre echándole yo la culpa a mi madre, echándole la culpa a mi hermana, echándole la culpa a mi jefe, echándole la culpa a mi mujer, y un día dices tú, ostras, que soy yo, y si he aguantado tanto sin saberlo es porque la gente me ha querido mucho. O sea, es el problema y entonces me han tapado, me han querido mis hermanas, mi madre, mi mujer, mis hijos me quieren y me perdonan cosas sin yo decírselo, cuando soy un petardo integral. Pero el amor que te tiene tapa tanta cosa. Por eso hay que pararse, y yo se lo digo a mi alumno, a final de curso hay que entrar a clase y decir, perdonad todo lo que os he hecho mal a los niños, perdonadme de corazón. Me he equivocado mucho, y vosotros lo sabéis, y yo no. ¿Qué rollo os meto? Pero habéis quedado muy serios, esto no puede ser. Pero esto es así, Así que pararse, jornada del perdón, y decir en casa, juntar a todos tus familiares, a todos y decir, perdonadme de corazón, he sido malo. Ya está, eso es lo que... Vamos a necesitar tequila, Juan Antonio, para... Yo tengo que montar en Hermosillo una fiesta gitana con flamenca, eso por la leche que me han dado que lo hago.
Me voy a llevar, me tiene que tocar una lotería primitiva, una lotería de esta tenemos que echar para coger yo a 10 o 12 gitanas, flamenco y llevármelo allí a hacer una noche con fino y con jamón de aquí. Y todo bailando sevillano. Con turrones de Alicante. Y con turrón de Alicante, lo que tú quieras. Bueno, señores, gracias. La semana que viene os meteré otro rollo si estáis dispuestos a escucharlo. Muchísimas gracias. Oye, divertido el fin de semana, ¿eh? Claro que sí, igualmente. Con el Venga, adiós, adiós.